Bienvenido una vez más a tu comunidad de Punto Lógico. El día de hoy vamos a resolver el reto de tercero de secundaria. Para el tema representamos mediante gráficos estadísticos, datos sobre alimentación, actividad física y emociones. El reto hay en las medidas de resumen para los datos que han recolectado y organicen con su tabla de frecuencia. En anteriores retos habíamos realizado esta encuesta a 60 personas. Sí, ahí está la encuesta. Y aquí están la lista de personas que habíamos encuestado. Perfecto, ahí está. En total teníamos 60 datos. Y esos 60 datos ahora los vamos a utilizar para poder sacar las medidas de tendencia central. Ya tenemos aquí de la primera variable, la variable edad. Y para esto hemos realizado este cuadrito que está en la parte superior. Sí, es la tabla de frecuencia, lo mismo, solamente que extendida. Pero por si el caso no la recuerdes, te la voy a recordar cómo hacemos este cuadro. Primero vamos a colocar los intervalos, ¿sí? Y x de y, esta primera columna que está aquí, se calculaba sumando estos dos, ¿no? 13 más 18, 31, entre 2, 15.5. 18 más 23, entre 2, 20.5. 23 más 28, entre 2, 25.5. 28 más 33, entre 2, 30.5. Y así sucesivamente. Por otro lado, la frecuencia absoluta era el conteo. Este es un conteo de las edades de las personas que están entre 13 y 18 años, sin incluir el 18. En total hemos encuestado a 28 personas que tienen 13, 14, 15, 16, 17 años. ¿Sí? 28 personas, y esto es un conteo de las encuestas. ¿Sí? Esto es la frecuencia absoluta. Ahora hemos agregado también la frecuencia absoluta acumulada, que bueno, no es nada más que copiar este mismo. Y luego 28 más 8, 36. 36 más 16, 52. 52 más 3, 55. 55 más 2, 57. Y 57 más 3, 60. De esta manera se llena esta columna de frecuencia absoluta acumulada. Luego tenemos la f de x para media, que es 434, 164. Pero ¿dónde sale esta columna? Esta columna sale de la multiplicación de los xy por la frecuencia absoluta. Mira, 15.5 por 28 me va a dar 434. 20.5 por 36, perdón, por 8, 20.5 por 8 me va a dar 164. 25.5 por 16, 408. 30.5 por 3, 91.5. 35.5 por 2, 71. Y 40.5 por 3, 121.5. Luego sumamos todos estos y nos da 1290. ¿Sí? Muy bien. Para hallar la media que tiene esta fórmula, vamos a utilizar el resultado de esta última columna de f de x para media, que en realidad algunos le ponen f de y por x de y, porque es la multiplicación de frecuencia absoluta por marca de clases. Vamos a tomar este valor, que es 1290, y lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta de aquí, ¿no? Estos totales, 1290 entre 60 me va a dar 21.5 de media. ¿Cómo se interpreta esto? El promedio de edades de las personas encuestadas es 21.5 años. Ahora vamos con la mediana. La mediana, para poder trabajar la mediana, utilizaremos esta fórmula que ves aquí. X mediana es igual al límite inferior y todos estos diferentes datos. Para poder sacar estos datos, lo que necesitamos en primer lugar es en esta tabla la frecuencia absoluta acumulada. Ahora sí vamos a utilizar este cuadradito que está aquí. Sí, vamos a utilizar este cuadradito que está aquí, esta columna. Lo primero que debes hacer es encontrar la mitad de los datos. ¿Cuántos datos tenemos? 60, ¿verdad? Entonces tú tienes que encontrar en dónde contaron al número 30. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, han contado hasta 28. Aquí ya contaron hasta 36. Quiere decir que en esta columna se encuentra la mitad de datos. La voy a marcar, a ver, permíteme un segundo. Aquí está. En esta columna se encuentra la mitad de los datos. ¿Sí? Uy, bueno, ahí está. Esta de aquí. ¿Sí? Es esta de acá, de 18 a 23. Ya está. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esa columna de 18 a 23, quiero que te fijes en esa nada más. Vamos a calcular los otros valores. Por ejemplo, n entre 2 sería los 60 datos entre 2. ¿Sí? Estos valores te van a servir para poder reemplazarlos en la fórmula que tienes ahí. A ver, un momento, ahí está. Estos valores que estamos calculando van a servir para poder reemplazarlos en esta fórmula y que nos salga la mediana. Entonces empezamos. N entre 2 sería este 60 entre 2, porque n es la cantidad de datos, y nos daría 30.
LI viene a ser el número inferior del intervalo que hemos pintado. Mira, aquí lo hemos pintado. ¿Sí? Y de este intervalo el límite inferior es 18. Es el primer numerito que ves aquí. F de I viene a ser 8. 8 sale de la frecuencia absoluta de este mismo intervalo, de esta misma renglón. ¿Sí? F de I menos 1 es F de I mayúscula, es decir, frecuencia acumulada, ¿sí? De este intervalo sería 36, ¿no? Pero ¿por qué hemos puesto 28? Porque 36, este F de I tiene un menos 1. Quiere decir que el menos 1 quiere decir que voy a coger el anterior. Por lo tanto, también estoy cogiendo el 28. Y luego la A, que es 5, que se refiere a qué tan abierto está este intervalo, ¿no? Mira, 23 a 18 hay 5. ¿Sí? No, 23 menos 18, 5. Entonces, de ahí sale la A. Tomamos estos datos, los reemplazamos todos en la fórmula. Ten cuidado a la hora de multiplicar. Primero recuerda que hay que hacer lo que está aquí adentro, luego multiplicar la A y al final sumar el LI y te va a salir 19.25 de mediana. Luego tenemos por aquí la moda. La moda se utiliza esta fórmula que ves aquí. Moda es igual al límite inferior más variación de 1 sobre variación de 1 más entre variación de 1 más variación de 2 por la apertura. Para sacar estos datos vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la mediana, sino que esta vez vamos a tomar el intervalo, la línea en donde tenga mayor cantidad de datos. Si vemos en la frecuencia absoluta, la línea con mayor datos es la de arriba, porque tiene 28 a comparación de las demás. Aquí hay 28. Por lo tanto, me voy ahora a fijar en la primera línea. Ya no me voy a fijar en las otras, sino en la primera línea. Lo vamos a hacer de otro color. A ver, un color morado. Espero que esta vez sí línea. Ahí está. La primera línea, ¿ok? Esta primera línea. Ya está. Salen cerritos, ¿no? Pero bueno, vale. Es la primera línea. Hay que fijarnos ahora en la que está de color morado para poder hallar la moda. Entonces, una vez que tenemos ubicada la fila que tenga más datos, vamos a empezar a hallar todo esto que necesitamos. Empezamos con F de I. F de I es 28. ¿Sí? ¿Por qué es 28? Porque en esto de aquí, ¿sí? La frecuencia absoluta es 28. Es el más grande. ¿Sí? F de I, esta F minúscula significa la frecuencia absoluta. L de I. L de I es el límite inferior, es decir, el primer valor del intervalo. Y si vemos aquí, efectivamente, el primer valor es el límite inferior, es 13. F de I menos 1, es decir, del F de I, que es 28, le voy a quitar 1. Pero como no hay nadie acá adelante, se coloca el 0, nada más. F de I más 1 es del 28 de este F de I, pero más 1, o sea, más arriba. Sería por lo tanto 8, ¿sí? Y es por eso que F de I más 1 vale 8. Y luego al final tenemos variación de 1, que es prácticamente la resta entre el F de I, este 28, menos el F de I menos 1, o sea, 28 menos 0, 28. Y luego el otro que es 28, el otro variación de 2 es 28 menos 8, menos F de I más 1, es decir, 20. ¿Sí? Y finalmente la apertura, ahora sí, finalmente la apertura, que bueno, es lo mismo también que esta A, sino que algunos le ponen A, otros le ponen C, es lo mismo. Va a valer 5, ¿por qué? Porque de 18 a 13 hay 5 valores, ¿no? 18 menos 13, 5. Vamos entonces ahora reemplazando todo en esta fórmula, todos estos datos los reemplazamos y operando nos va a dar 15.916667. ¿Sí? Con que pongas 15.92 está correcto. Ahora vamos con la variable peso. La variable peso, aquí está su tabla también, y hemos realizado la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, así como el F de I por X de I, ¿sí? Es decir, esto va a servir para la media. Bueno, vamos a tomar el puntero nuevamente y vamos a explicar. Vamos. Para hallar la media vamos a necesitar esta sumatoria, ¿sí? Que bueno, ya lo explicamos en el anterior ejercicio cómo sacarlo. Si no lo entendiste, intenta regresar un poquito el video. Mira. Cogemos esto nuevamente, que es en la parte de arriba, 2588, y lo dividimos entre la frecuencia absoluta, que es el 60. O sea, sumatoria de frecuencias, sumatoria de F de I por X de I, entre
el total entre la frecuencia absoluta. Esto nos da 43.13, que viene a ser el promedio, ¿sí? Entonces la interpretación sería: en promedio los pesos de las personas encuestadas es 43.1 kilos. Ya está. Vamos con la media. Para la media igual vamos a necesitar hallar el intervalo que está al centro. Como son 60 datos, hay que buscar en la frecuencia absoluta acumulada en donde contaron el dato número 30. Hasta aquí contaron 5, hasta aquí volvieron a contar 5, hasta aquí contaron 29 y un poquito, y aquí contaron 30. Sí, quiere decir que el intervalo mediano es 43 a 44. Es por eso que a partir de este intervalo que está aquí vamos a calcular todos los demás valores. Si veamos, n entre 2, 30, porque 60 entre 2, 30. LDI, 43. ¿Por qué 43? Porque al ser este intervalo el de aquí, ¿sí? Lo voy a colorear, a ver, de color rojo. ¿Sí? Ese es intervalo, ¿ok? Es este intervalo que está aquí, ¿sí? Ya está. Entonces, al ser ese intervalo, el límite inferior viene a ser 43, que es ese que está ahí. Y cambiamos otra vez, ya está. FDI vale 14 porque en este intervalo vale 14. FDI menos 1, 29, porque en este intervalo no hay 29, profesor. ¿Dónde está el 29? Ah, bueno, es que es FDI mayúscula, o sea, frecuencia absoluta acumulada, pero menos 1. Quiere decir que del intervalo, genial, vas a coger la frecuencia absoluta acumulada, pero va a ser menos 1, es decir, 29. ¿Sí? Ahí está. Y la apertura vale 1 porque de 43 a 44 solamente hay un solo valor. ¿Sí? Es la apertura del intervalo. Todos estos dos reemplazamos aquí en la fórmula y te va a quedar que la mediana es 43.07. Y ahora en la moda, si te das cuenta, igual hemos elegido uno de estos intervalos. Ya acabo de borrar el de color rojo. Y ahora voy a poner otro, pero de color azul, morado, ¿ya? Para no confundirnos. Vamos, la moda es, vamos a coger el intervalo que tenga más moda. Es decir, este de aquí, de 42 a 43. ¿Sí? De 42 a 43 es el intervalo que tiene más moda, porque su frecuencia absoluta vale 24. ¿Sí? Voy a borrar eso que se ha hecho demasiado. Sí, ahí está, porque vale 24 aquí. ¿Sí? Entonces voy a coger ese intervalo. Vamos a ver entonces, listo, muy bien. Entonces al tomar este intervalo nos damos cuenta que FDI vale 24, frecuencia absoluta vale 24, LDI vale 42, y LDI el límite inferior, FDI menos 1 vale 0, ¿sí? ¿Por qué FDI menos 1 vale 0? Porque el anterior al 24 es 0. FDI más 1 vale 14, porque el que le sigue al 24, el de abajo, es 14. Estas diferencias al final es la resta entre este FDI, este 24 menos 0, 24, y este 24 menos 14 me va a dar 10. Mejor dicho, el triangulito 1 se saca de restar 24 menos el anterior, sería 24, ¿verdad? Por eso el triangulito 1 vale 24. Y el triangulito 2 de 24 menos 14 serían 10. Por lo tanto el triangulito vale 2, vale 10. Luego la apertura vale 1 y todo se reemplaza en esa fórmula para que nos salga el resultado 42.70. Listo, con esto tenemos la variable peso. Vamos con la variable género. En la variable género la media no se puede calcular porque es una variable cualitativa, es decir, aquí hay letras, no hay números, por eso no se puede calcular. La mediana igual, pasa lo mismo con la mediana. Y con la moda, el género es masculino con 32 de frecuencia absoluta. Ahí falta completar, de frecuencia absoluta. ¿Sí? 32 porque la moda, porque es el mayor entre los dos. Siguiente, vamos. Ahora con esta pregunta donde se hace ese ejercicio, ¿sí? Vamos a ver en esta tabla. Miren, la media no se puede tampoco calcular porque aquí tienes variables cualitativas, son letras lo que está aquí. Mediana tampoco porque también son letras, pero la moda sí se puede. La moda en esta tabla, en este caso, sería trotar porque en realidad el mayor es 15, ¿sí? Este 15 le gana a todos los otros números. Por lo tanto, la moda es trotar con 15 de frecuencia absoluta. Continuamos ahora con las comidas. En las comidas pasa prácticamente lo mismo. No se puede calcular la media, no se puede calcular la mediana por ser letras o variables cualitativas. Y la moda sería arroz, menestras y papa.
ya que cuenta con 22 de frecuencia absoluta. Mira, le gana a todos los otros. Este tiene 8, tiene 15, tiene 15. El arroz, menestras y papa es el ganador aquí, con 22 de frecuencia absoluta. Ahora continuamos con los sentimientos. Los sentimientos vamos a sacarlos desde esta gráfica porque va a ser mucho más sencillo. Y vamos a ver. En este caso estamos tratando con variables cualitativas pero ordinales. Es por eso que se va a poder calcular la mediana y también la moda, pero la media tampoco. ¿Sí? Vamos con tristeza. La media no se puede calcular porque es variable cualitativa, no se puede. La mediana sí. ¿Cómo hemos calculado este a veces? De tristeza, si te das cuenta, habíamos dicho en primer lugar, recuerda que tenemos 60 datos. Por lo tanto, tú tienes que encontrar en dónde se ubica el dato de la mitad, es decir, el dato 30, se podría decir el dato 30 y el dato 31, ¿sí? Entonces, si analizamos esto de aquí, hasta aquí hay 18, más 10 serían 28. Y en el azul más o menos caería el 30 y el dato 31. 30 y 31 caerían en el azul. ¿Y el azul qué cosa es? Es a veces. Por eso la mediana es a veces. ¿Sí? Seguimos analizando. Para la moda. Para la moda también es a veces. ¿Por qué? Porque la mayor barra, la barra más grande, está en a veces. ¿Sí? Es por eso. Alegría. Vamos con alegría. Media no se puede calcular por ser variable cualitativa. Mediana a veces. ¿Por qué mediana a veces? Porque el dato 30 debe caer ahí. Mira, acá hay 5 más 5, 10. Todavía no llego. Sigo avanzando hacia acá. Ahora más 44, 10 más 44 serían 54. Quiere decir que más o menos el dato 30 y 31 lo vamos a encontrar aquí en a veces. ¿Sí? Entonces por eso la mediana es a veces. Y finalmente la moda también es a veces, ya que es el mayor de todos, ¿no? Llega hasta 44, los otros son pequeños. Vamos con miedo, vamos con el miedo. Miedo tampoco no se puede calcular porque es variable cualitativa. Media de miedo no se puede calcular. Mediana a veces porque el número 30 está por aquí también. Aquí 8 más 9 serían 17, 17 más 35 serían 52. ¿Sí? Y bueno, ya aquí debe estar la variable, el número 30 y el número 31. Por lo tanto, a veces nuevamente es mediana, y la moda también a veces porque es el que predomina. Y finalmente molestia, no se puede hallar la media tampoco por ser cualitativa. Mediana a veces también, ¿sí? Mira, 16, 17, y con esto, bueno, entonces llegaría a 30 y 31. Los datos 30 y 31 estarían por acá, al centro también. Y finalmente la moda que es 35 porque es el más grande, ¿no? A veces es, perdón, la moda es a veces porque tiene 35 y es la barra más grande de todas. Sí, espero haberte ayudado en esta tarea. Muchísimas gracias, te deseo un bonito fin de semana. Sí, cuídate, nos vemos hasta la próxima semana con más retos de matemática. Chao, chao.